Un ejemplo que suelo dar es la civilización Indispali. Nadie sabía de su existencia hasta que fue descubierta accidentalmente durante la construcción de una vía férrea. Fue entonces cuando descubrieron que existían estructuras de adobe muy sofisticadas y complejas a gran escala. Entonces descubrieron que esta cultura había tenido un idioma, un sistema de escritura completamente desarrollado. No podemos leer ese sistema. El sistema existe, pero no podemos leerlo. Durante más de un siglo, la escritura del Valle del Indo, utilizada por una de las civilizaciones más avanzadas de la historia, ha resistido la traducción. No. Una piedra roseta, ni textos bilingües, solo 4.000 inscripciones la mayoría, con apenas 4 o 5 símbolos. Tiene unos 5.000 años de antigüedad, pero no existe ninguna piedra roseta que nos permita traducir esa escritura a ningún idioma más reciente. Ahora las redes neuronales profundas están revelando patrones en lugar de palabras. Con una precisión de hasta el 95%, están descubriendo que el guión se comporta más como un código que como un lenguaje. Esto también ocurre con la escritura Indus. El ordenador encontró varios textos, dos de los cuales se muestran aquí, que presentan patrones muy inusuales. La palabra parapes es mian, que casualmente suena igual que la palabra para estrella. Puede que sea la forma más antigua de compresión de datos. Un indicio de que esta civilización preservó el conocimiento de una manera radicalmente diferente. Un texto que se negaba a hablar. Durante más de un siglo, los símbolos de la civilización del Valle del Indo permanecieron en silencio, tallados en piedras, estampados en sellos, grabados en cerámica y cosidos en ladrillos. Y sin embargo, a pesar de décadas de estudio, nadie pudo descifrarlos. Ni una sola frase, ni una sola palabra traducida. La escritura permanecía bloqueada, obstinada, casi como si no tuviera interés en ser comprendida. Fue una de las civilizaciones antiguas más avanzadas que jamás hayamos descubierto. Sin embargo, no pudimos comprenderla. Eso desesperaba a los investigadores. ¿Cómo podía una civilización tan grande, tan organizada y tan avanzada dejar tras de sí una escritura indescifrable? Parte del misterio radicaba en que estos símbolos no eran del todo desconocidos. A simple vista, parecían escritura. Eran consistentes, se repetían en distintos yacimientos y estaban dispuestas en líneas. Parecían seguir una secuencia de izquierda a derecha, pero cada vez que alguien intentaba descifrarlas, no encontraba la respuesta. Algunos de los primeros eruditos afirmaban que la escritura se parecía al Brahmi primitivo, o al sánscrito. Otros intentaban compararla con la escritura cuneiforme mesopotámica o con los registros sumerios. Algunos incluso sugerían conexiones con la escritura protoelomita. Pero todas las teorías se toparon con el mismo obstáculo. No había textos extensos para analizar ni vínculos con un lenguaje hablado moderno. Las secuencias eran demasiado cortas. No se repetían lo suficiente como para permitir el reconocimiento de patrones. Y los símbolos no se comportaban como los de los sistemas de escritura conocidos. No había una separación clara entre los límites de las palabras, ni puntuación, ni sistema de numeración. Solo una colección interminable de mensajes incompletos. Los lingüistas lo intentaron todo análisis de frecuencia, modelado estructural, referencias cruzadas. Nada cuajó. Algunos incluso argumentaron que los símbolos indis no eran un idioma en absoluto. Afirmaron que era un sistema ideográfico que tal vez se usaba para marcar la propiedad o el comercio de bienes, pero no para contar historias o llevar registros. En su opinión, los sellos de los indios eran como logotipos de marcas o escudos familiares, no fonéticas ni gramaticales, simplemente identificadores. Esa teoría tenía fundamento. Al fin y al cabo, la mayoría de los símbolos se encontraban en pequeños sellos u objetos similares a estampillas, no en pergaminos, ni inscripciones monumentales. Pero siempre quedaba una pregunta pendiente si solo eran marcas. ¿Por qué eran tan consistentes? ¿Por qué mostraban indicios de sintaxis? ¿Por qué parecían seguir reglas internas? La estructura era demasiado precisa, demasiado regular para carecer de significado. Incluso la idea misma del lenguaje se convirtió en objeto de debate. Los eruditos debatieron sobre si el pueblo indígena hablaba una forma primitiva de dravídico, una familia lingüística que incluye el tamil moderno,
y el canadiense. Otros señalaron ramas indoeuropeas perdidas, o incluso sugirieron un sistema lingüístico completamente aislado, sin parientes modernos. Pero nada de eso ayudó. Porque sin pistas fonéticas, sin traducciones pareadas, nadie podía poner a prueba la teoría. Lo que lo empeoró fue que la escritura InDescript no evolucionó como otros sistemas de escritura antiguos. En Mesopotamia, el cuneiforme comenzó como simples pictogramas y luego se convirtió en un sistema de escritura completo a lo largo de los siglos. En Egipto, los jeroglíficos evolucionaron desde las tallas de los templos hasta la escritura cursiva. Sin embargo, en el Valle del Indo, la escritura ya parecía refinada. Desde los primeros ejemplos que encontramos, los símbolos eran nítidos, estandarizados y bien organizados. Era como si se hubieran saltado las caóticas fases iniciales del desarrollo. O bien, la civilización desarrolló la escritura rápidamente y de forma aislada, o bien ocurrió algo aún más extraño. Cuando la IA entró en escena de repente, lo que para nosotros no tenía sentido, empezó a tenerlo para las máquinas, porque las máquinas no leen como nosotros. No necesitan sonidos ni traducciones. Se basan en la repetición, la estructura y la probabilidad. Y eso es precisamente lo que tenía el InDescript. Los símbolos se comportaban como código breves ráfagas de instrucciones con significado comprimido. Y ahora que la IA ha comenzado a escuchar lo que sigue, no solo traduce el lenguaje, reescribe nuestras suposiciones sobre las mentes que lo crearon. Lo que la máquina descubrió. Cuando los investigadores introdujeron por primera vez el InDescript en un modelo de aprendizaje profundo, las expectativas eran bajas. Los datos de entrada eran caóticos, miles de inscripciones breves dispersas en fragmentos de sellos y trozos de cerámica. Sin traducciones, sin sonidos, sin puntos de referencia. El objetivo no era descifrar, sino medir. ¿Podría la máquina detectar patrones donde los humanos habían fallado? La respuesta llegó antes de lo esperado. El modelo comenzó a revelar agrupaciones, conjuntos de símbolos que aparecían repetidamente en sitios separados por cientos de kilómetros. Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal-Rakkari. Distintas regiones, distintas épocas. Sin embargo, algunas secuencias mostraban una asombrosa coherencia. Era como encontrar fragmentos de código coincidentes en programas informáticos desarrollados en continentes diferentes. Demasiado específicos para ser casualidad, demasiado ordenados para ser mera decoración. Donde los ojos humanos veían caos, el sistema veía estructura. Ciertos símbolos siempre aparecían al comienzo de una secuencia. Otros solo aparecían tras emparejamientos específicos. Algunas combinaciones eran raras, pero siempre seguían el mismo ritmo. La IA las identificó como bloques de construcción de alta probabilidad. No eran palabras propiamente dichas, sino unidades, como la gramática, de un idioma que ya no hablamos. Una secuencia recurrente de 5 símbolos aparecía cerca de representaciones de canales de aguapeces y cántaros. El modelo no le asignó un significado definitivo. Ninguna IA actual puede dar ese salto, pero planteó una hipótesis plausible. Esta cadena podría ser una especie de etiqueta, un marcador vinculado al riego, o la gestión del agua no como una traducción, sino como una asociación estadística. La correlación fue lo suficientemente fuerte como para justificar un análisis más profundo. En puertos comerciales, como Lothal, la máquina detectó grupos de símbolos distintivos que tendían a aparecer cerca de imágenes de barcos redes o almacenes de grano. Si bien no se logró una decodificación directa, la frecuencia y la ubicación sugerían una asociación intencionada. Era el tipo de patrón que en lenguas conocidas sugeriría una vinculación contextual. Aún más intrigantes eran las variaciones sutiles. Algunos símbolos que se creían idénticos mostraban diferencias regionales. Una línea curva, aquí una muesca más corta allá. Al principio parecían errores de tallado, pero el modelo los identificó como desviaciones consistentes, no como ruido. En la lingüística del mundo real, así es como se originan los dialectos. Si bien nadie afirma haber detectado acentos en la escritura, esto plantea la posibilidad de que las variaciones locales en la escritura reflejen fronteras culturales o geográficas.
Un sistema vivo, no un código estático. Lo que sorprendió a los investigadores fue cómo la IA manejaba los datos incompletos. En los casos en que un sello estaba roto y faltaban símbolos, el modelo comenzó a generar predicciones estadísticas sobre lo que podría suceder a continuación, basándose no en el significado, sino en la probabilidad estructural. Algunas de estas conjeturas se confirmaron posteriormente cuando aparecieron símbolos similares en otras muestras excavadas. Pero no se trataba de una profecía, era un patrón. Esa es la clave. La IA no leía el guión, mapeaba su estructura. Lo que surgió no fue una traducción completa, ni siquiera un diccionario parcial, pero sí una prueba de estructura. Una señal de que no se trataba de arte aleatorio, ni de una marca sin sentido. El InDescript tenía reglas sintaxis, lógica interna. Y en cierto modo se parecía menos al habla y más al código. Modular, comprimido diseñado para transmitir información de forma eficiente en muy poco espacio. Eso no significa que quienes lo usaban fueran programadores, pero sí sugiere que pensaban en sistemas. Codificaban el significado mediante la posición, la secuencia y el contexto, tal como lo hacemos en las estructuras de datos modernas, lo que plantea la pregunta más profunda. ¿Quién pensaba así miles de años antes de que existiera cualquier alfabeto conocido si la IA apenas ahora está alcanzando estos patrones? Entonces quizás las mentes que crearon el InDescript no solo se adelantaron a su tiempo, sino que operaban en un nivel de diseño que los sistemas modernos apenas comienzan a comprender. Inteligencia por diseño. Cuando la IA comenzó a comparar la estructura del InDescript con hallazgos físicos, sucedió algo extraño. La lógica que detectó en la escritura reflejaba lo que los arqueólogos ya habían observado en la piedra. Ya no se trataba solo de lenguaje, era diseño. En todo el Valle del Indo, ciudades como Mohenjo-Daro Harappa y Lotol revelan un nivel de precisión casi matemático. Vista desde arriba, Mohenjo-Daro no parece una ciudad de la Edad del Bronce, parece diseñada con precisión. Calles alineadas en cuadrículas, todas construidas con control de pendientes para el drenaje. Los pozos públicos aparecen a intervalos regulares. Las casas se construían con ladrillos estandarizados de las mismas proporciones y dimensiones, utilizados en cientos de emplazamientos. Este nivel de uniformidad no es casual. Sugiere sistemas de medición compartidos, estándares centralizados, y una comunicación lo suficientemente sólida como para garantizar la coherencia a lo largo de cientos de kilómetros. Incluso las pesas comerciales, halladas en diferentes ciudades, muestran una variación casi nula, manteniendo una calibración prácticamente perfecta a lo largo de los siglos. Alguien en algún lugar establecía las reglas y otros las seguían. El mundo de los indios no era un caos, sino una organización. No fueron construidos para aparentar, sino para funcionar. Y la funcionalidad exige memoria, estructura y planificación. Ahí es donde los resultados de la ISOA-IA comienzan a tener eco de la arqueología. En el guión, el modelo detectó disposiciones recurrentes, agrupaciones que aparecen en varias ciudades como componentes modulares reutilizados en diferentes contextos. Algunos símbolos parecen comportarse como estructuras repetitivas, lo que sugiere un sistema basado en el orden y la sustitución más que en la improvisación. No se trata de una traducción literal, sino que insinúa un enfoque de diseño que construye significado a partir de elementos que pueden reorganizarse, reutilizarse y escalarse. Los ingenieros que analizaron los datos lo describieron como modular, no como prueba de programación, sino como una metáfora. La forma en que cada conjunto de símbolos interactúa con otro se asemeja a la de un software compacto lógico y reutilizable. Es una analogía, no una ecuación, pero apunta a algo importante. Estas personas pensaban en sistemas repetibles, de la misma manera que construyeron sus ciudades, construyeron su escritura. Y eso abre la puerta a la teoría. Algunos investigadores creen que este patrón de precisión no se limitaba a la arquitectura o el comercio. Se preguntan si reflejaba una cultura cognitiva, una forma de ver el mundo como algo que podía organizarse, optimizarse y comprenderse a través de la estructura. No, en un sentido místico, sino práctico.
una cosmovisión donde el orden mismo era la forma más elevada de estabilidad. Sus artefactos parecen confirmarlo. Los pesos estandarizados, las proporciones decimales, la clasificación binaria en sus registros comerciales, presencia o ausencia, sí o no, mucho antes de que la lógica binaria se convirtiera en un concepto científico. Podría ser una coincidencia, o tal vez era su forma de pensar. Quizás nunca sepamos con exactitud cuál era su lógica interna, pero es evidente que dejaron tras de sí una civilización que valoraba los sistemas por encima del espectáculo. Mientras otros construían templos y estatuas para inmortalizar a sus gobernantes, el pueblo indus construía con funcionalidad, código y arcilla orden en la arquitectura precisión en cada ladrillo. Así que tal vez su legado no buscaba impresionar. Tal vez buscaba perdurar. Porque ahora, a medida que la IA descifra sus patrones capa por capa, nos damos cuenta de algo inquietante. No solo querían ser recordados, querían ser comprendidos. Y el mundo que finalmente pueda comprenderlos, tal vez ni siquiera sea humano, el colapso y el silencio. ¿Por qué el código alrededor del 19.000 a.C., la civilización del Valle del Indo, comenzó a desvanecerse? La evidencia arqueológica apunta a una contracción gradual, no a una caída repentina. El caudaloso río Gagarhakra, considerado por muchos como el antiguo Saraswati, comenzó a secarse. El clima se volvió más riguroso. Los estudios de sedimentos lacustres y lechos fluviales revelaron dos sequías importantes en rápida sucesión. Primero, una sequía invernal alrededor del año 2200 a.C., seguida de un colapso de las lluvias monzónicas, unos 200 años después. Al desaparecer, los ríos, los campos se volvieron improductivos. Los sistemas de irrigación se llenaron de sedimentos. Los depósitos de agua se agrietaron. Las ciudades antaño bulliciosas por el comercio se volvieron insostenibles. Mohenjo-Daro y Harappa no fueron destruidas por la guerra ni por el fuego. Simplemente quedaron deshabitadas. Las familias se trasladaron al este, hacia la cuenca del Ganges, donde las lluvias aún eran regulares. Los cimientos de ladrillo, las pesas y las herramientas que portaban fueron cambiando gradualmente con el paso de los siglos. Para el año 1700 a.C., los grandes centros urbanos del mundo indio eran polvo. Esa parte de la historia es cierta. Registros del suelo, capas de cerámica, sedimentos datados. Todos cuentan la misma historia, un final silencioso. Una civilización destruida por su entorno, no por sus enemigos. Pero luego llega la parte que nadie puede explicar del todo. Para una cultura tan vasta y organizada, no dejó casi nada. Ni rastro escrito de la transición al periodo védico, ni inscripciones en templos adoptadas por los nuevos gobernantes, ni deidades prestadas, ni escritura que haya sobrevivido. Es como si la propia lengua indus se negara a migrar. El silencio parece intencional, aunque tal vez no lo fue. Aquí es donde comienza la especulación, ¿sabes? Si el InduScript realmente codificaba sistemas complejos, mediciones, ciclos e inventarios, entonces quizás su brevedad fue su mayor fortaleza. Cuando llegó el colapso, es posible que registraran lo más importante, comprimiendo su conocimiento en símbolos lo suficientemente simples como para sobrevivir a la copia, incluso si se perdía el significado. No eran mensajes para dioses o reyes, sino datos destinados a perdurar más allá de la sequía y la ruina. Algunos investigadores modernos que utilizan modelos de AI para analizar la frecuencia de los símbolos han observado patrones recurrentes vagamente vinculados a ciclos estacionales, imágenes del agua y alineaciones solares. No es prueba de un registro predictivo, pero sugiere una conciencia de los ritmos ambientales. Una civilización tan estructurada podría haber monitoreado su propio declive en tiempo real. Sin embargo, esto es solo una teoría. Lo que resulta innegable es que cuando el mundo de Indus desapareció, lo hizo con un orden asombroso. Sus habitantes no incendiaron sus ciudades. Simplemente las abandonaron, dejando tras de sí un silencio tan preciso que casi parece deliberado. Y ese silencio, esa ausencia de continuidad, es precisamente lo que atrae de nuevo a la EA. Porque si estos símbolos fueron creados para preservar el conocimiento a través del desastre, entonces descifrarlos ya no es solo arqueología.
es recuperación. La siguiente pregunta ya no es ¿por qué desaparecieron?, sino ¿qué intentaron preservar antes de hacerlo? Un mensaje para la máquina. Cuando se aplicó por primera vez el aprendizaje automático al IndyScript, los investigadores no esperaban una traducción. Su objetivo era analizar la estructura. El sistema de escritura era breve, repleto de símbolos y carecía de una clave fonética conocida. Pero la IA podía hacer algo que los humanos no podían: analizar patrones complejos en miles de muestras en cuestión de milisegundos. Y lo que descubrió fue sorprendente. El modelo comenzó identificando los grafemas, los símbolos individuales del alfabeto. Y en pruebas recientes, los sistemas lograron una precisión superior al 90% en el reconocimiento de estos grafemas, incluso en muestras degradadas o incompletas. Esto significaba que por primera vez se podía mapear el conjunto completo de símbolos con consistencia, sin conjeturas, sin sesgos, solo la estructura básica. A partir de ahí, el modelo agrupó los símbolos en clústeres. Descubrió que algunos símbolos aparecían con frecuencia al principio de las secuencias, mientras que otros se presentaban sistemáticamente al final. Algunos patrones eran exclusivos de ciertas ciudades, otros abarcaban varias regiones. Y la estructura de estas secuencias cortas, modulares y repetitivas no parecía aleatoria. Parecían funcionales, pero ahí termina la pista. Lo que la máquina no puede hacer es decirnos qué significan estos símbolos. Puede reconocer que un grupo específico aparece en el 60% de los sellos encontrados cerca de los centros comerciales, pero no puede decir si los símbolos representan carga, destinos o apellidos. Ese salto de la estructura al significado aún depende de un vínculo que falta. No hay una piedra Rosetta, ni un texto bilingüe, ni un idioma hablado conocido con el que vincularlo. Por eso, el verdadero avance aquí no es la traducción, sino el reconocimiento. Por primera vez, podemos ver claramente la arquitectura de la escritura. Su forma de moverse, repetirse y comportarse constituye en sí misma una especie de mensaje. No uno que comprendamos del todo, pero que revela la intención, el diseño y la profunda lógica que subyacen a su creación. Algunos investigadores han especulado que la compacidad de la escritura, su capacidad para transmitir significado en breves fragmentos, podría sugerir que se utilizaba para codificar información administrativa o ambiental, volúmenes comerciales, cambios estacionales o indicadores de almacenamiento. Es plausible, pero aún nos encontramos en el ámbito de la interpretación, no de la confirmación. Y sin embargo, hay algo inquietante en la solidez del sistema. Miles de años después, la estructura permanece intacta. La lógica no se ha desvanecido. Aunque no entendamos lo que dice, empezamos a comprender cómo lo dice. Solo eso ya constituye una especie de conexión entre mentes separadas por milenios. La máquina ignora que está leyendo un texto antiguo, pero nosotros sí. Y cuando encuentra patrones que han conservado su forma a través de siglos de silencio, es difícil no preguntarse qué clase de mente construyó algo tan preciso, capaz de sobrevivir al paso del tiempo. La transmisión final. Tras años de excavaciones, escaneos y reconstrucción de datos, el IndyScript sigue siendo uno de los últimos grandes misterios lingüísticos. Pero ahora, por primera vez, el aprendizaje automático ha brindado a los investigadores una nueva perspectiva. No a través de la traducción, sino a través de la estructura. Los sistemas de EA ahora pueden identificar casi todos los grafemas conocidos del IndyScript con una precisión asombrosa. Pueden medir la frecuencia de los símbolos, probar posibles ordenamientos y agrupar las inscripciones por región y contexto. No se trata de fluidez, sino de claridad. El ritmo interno de la escritura, antes invisible, finalmente se hace visible en números y modelos en lugar de especulaciones. Ese es el verdadero punto de inflexión. La escritura indígena no se ha ejecutado como un software, ni se ha descifrado como un mensaje secreto. Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva. En lugar de considerar estos símbolos como marcas estáticas, ahora podemos medir su lógica, su simetría, repetición y compresión. Estamos aprendiendo qué hace el sistema, aunque aún no sepamos qué dice.
Los descubrimientos hasta ahora insinúan una verdad que trasciende el lenguaje. La inteligencia adopta muchas formas. Algunas civilizaciones construyeron monumentos que resonaron a través del tiempo. Esta construyó sistemas que susurraban. Sus ciudades se comunicaban mediante cuadrículas y proporciones. Su comercio se basaba en estándares y unidades decimales. Su escritura seguía el mismo ritmo, orden, eficiencia y estructura. Y eso es lo que la AA está revelando. No se trata de una profecía oculta, sino de un recordatorio de que nuestros antepasados pensaban en código mucho antes de que existieran las computadoras. Comprimieron el significado, simplificaron el caos, dejaron un registro de razonamiento tan claro que miles de años después las máquinas aún pueden reconocer su estructura. El misterio persiste. El Indescript sigue sin descifrarse.